Sin embargo, John Knox continúa predicando, no podía predicar los domingos, pero que fue la prohibición, pero continúa predicando durante la semana y comienza Escocia a cambiar. Tanto que un año después, para el 1560, el Parlamento de entonces toma una confesión de fe cristiana, la adopta y la promulga de forma oficial como parte de lo que era el gobierno de Escocia en ese momento. Anteriormente te he oído esto de la profesión de fe. ¿A qué te refieres con una profesión de fe de parte del Parlamento? Una confesión de fe. Una confesión de fe es un grupo de doctrinas, de creencias que tú estableces a manera como si fuera un credo para algunos, y donde tú literalmente especificas qué es lo que tú crees con relación a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la salvación, el pecado, el infierno, la condenación, y ese cuerpo de doctrinas de creencia constituyen tu confesión de fe. Eso lo redactó John Knox. Y eso redactado por John Knox en el año 1560 es tomado por el Parlamento de forma oficial y promulgado de forma oficial como la confesión de fe del país. Y eso te dice a ti hasta dónde llegó la influencia de la Reforma y de este hombre en Escocia. Gracias por continuar con nosotros en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo. Nuestro tema hoy, ¿qué ha sucedido desde la Reforma hasta nuestros días? Esta es nuestra serie de la historia de la Iglesia. Hasta este punto, Miguel, hemos hablado de dos grandes grupos que surgen a partir de la Reforma, la Iglesia de Roma, que es la Iglesia Católica, y la Iglesia Protestante. Pero sabemos que la Iglesia Protestante no se autodenomina protestante, sino que se le ha dado ese título porque surge como una protesta hacia Roma. Correcto. ¿Cómo se llamaban estas iglesias donde se congregaban entonces las personas que no seguían a Roma? Bueno, cada iglesia fue adoptando un nombre conforme al lugar donde se iba desarrollando, y en principio pues ni siquiera tenían un nombre denominacional. Eventualmente, en la medida en que las denominaciones comienzan a formarse, pues entonces el mismo nombre reflejaba la denominación a la cual pertenecían. Iglesia luterana esto, iglesia presbiterana aquello, pero en principio era el nombre más bien que tenía que ver con la iglesia. Cada una de forma autónoma, digamos, que podemos decir que entonces hay una imitación de la iglesia primitiva, donde eran comunidades autónomas que se reunían incluso en casa de familia, pero... Definitivamente que sí, era muy parecido al modelo primitivo. Ya, me choca un detalle de diferencia, y es que los pastores podían casarse, ¿no? Claro, cuando tú lees las cartas que Pablo le envía a Timoteo, entre las recomendaciones que Pablo da están las especificaciones para ser pastor o para ser anciano de una iglesia, y literalmente una de las especificaciones dice marido de una sola mujer, de manera que Pablo entendía que el líder de esa iglesia podía estar casado, podía casarse. Y no solamente eso, es que tú ves eso ilustrado en la historia de la iglesia. Eso es curioso porque, ¿sabes que hemos venido hablando? Que la iglesia de Roma ha considerado a Pedro como el primer papa, ¿verdad? Y sí, que de ahí son sus sucesores. Pero la palabra de Dios habla de que Pedro habla de la suegra de Pedro, que estuvo enferma y a quien Cristo sanó. Pablo, cuando escribe su carta primera de Corintios en 9:5, literalmente dice: ¿es que acaso yo no tengo el derecho, al igual que los demás apóstoles, a tener una esposa, al igual que Pedro, al igual que los demás apóstoles, al igual que los hermanos de Jesús? En otras palabras, Pablo dice, yo tengo ese mismo derecho de llevar conmigo una esposa. ¿Y cómo explica Roma que los sacerdotes no puedan casarse? Bueno, hay una serie de consideraciones que ellos han dado. Una, en parte, porque entienden que el sacrificio que impone el sacerdocio, el llamado, no le va a permitir tener una familia al mismo tiempo. Pero hay muchos historiadores que piensan que realmente cuando se produce la amalgama de que hablamos en los años 300 con el paganismo, que ahí hubo una influencia también, porque en las religiones paganas el sacerdote no se casaba tampoco. Entonces, eso quizás es parte de la explicación, aunque honestamente, vuelvo y digo, algunos de los historiadores dicen eso, no necesariamente todo el mundo entiende que eso es así como ha ocurrido. Bien, volvamos entonces a esos dos grandes grupos de la Iglesia de Roma y la Iglesia Protestante. Dentro de la Iglesia Protestante hay muchas denominaciones. ¿Cuáles serían, digamos, las más importantes? O de las que más se han oído, sí, ¿verdad? de las más conocidas. Exacto. Vamos a comenzar quizás con el grupo de los bautistas. Poco tiempo después de la Reforma, cuando la Reforma se inicia, para el año 1600, lo que era la iglesia anglicana en Inglaterra se había constituido en la iglesia del gobierno. Recuérdate que el inicio de la iglesia anglicana no fue muy bonito, que digamos. No. Y esa misma... Fue una unión de poder político por poder el religioso. Matrimonio de Enrique VIII. Exactamente. Entonces, esa iglesia del gobierno comienza a perseguir a aquellos
que no estaban a favor o no estaban a favor de la iglesia anglicana. Y entonces hay un par de gente o de grupos que se van de allá y se van para Holanda. Uno de esos grupos formó lo que se llamó los puritanos, que terminaron en Massachusetts, en Estados Unidos, en busca de libertades donde ejercer sus creencias. ¿Por qué puritano? Porque querían, el nombre puritano se lo dio la sociedad misma, querían purificar la iglesia, y de ahí el nombre puritano. Era gente que querían vivir muy apegado a conceptos bíblicos. El otro grupo que llegó a Holanda, esos dos grupos llegaron alrededor del año 1608, 1609. Entonces ese segundo grupo, que no eran puritanos, ¿verdad?, pero que también habían salido huyendo de Inglaterra, eventualmente regresa a Inglaterra para el año 1615, cuando el nivel de la persecución había bajado. Y entonces ya en el año 1615, cerca de Londres, forman la primera iglesia bautista. Y así surge entonces este movimiento bautista que se ha propagado por el mundo. O sea, teníamos originalmente 3 grupos: luteranos, calvinistas y los anglicanos. Ajá. Y dentro de los anglicanos ahora tenemos los bautistas. No dentro, pero como un grupo que sale huyendo, exactamente. De los anglicanos surgen luego los puritanos, los bautistas. Exacto. Entonces, ahora tú tienes, bueno, no tanto de los anglicanos, sino del grupo que se siente perseguido. Opuesto como oposición a la iglesia anglicana. Correcto. Surge. Los presbiterianos eventualmente se forman a partir de aquellos que habían seguido a Juan Calvino, y ahí tú tienes entonces otra denominación más que se había formado. Y tú tienes también los metodistas. Los metodistas se forman a partir de John Wesley. John Wesley se convierte en el año 1738, es alguien que crea un gran avivamiento en ese momento y forma un nuevo grupo. Ese grupo que John Wesley seguía era muy metodológico. De hecho, John Wesley ayunaba 2 veces a la semana, le exigía a los miembros de su congregación que ayunaran 2 veces por semana, y por esa forma metodológica de llevar la fe, la misma gente que le criticaba los llamaron los metodistas. Ya. Y de ahí se le quedó el nombre de metodistas. Miguel, y dentro de todas estas denominaciones, ¿hay una misma creencia? ¿Creen todos lo mismo? Bueno, en la esencia, y sobre todo cuando te remonta a los comienzos, ¿verdad?, era básicamente la misma esencia de la salvación por fe, no por obras, a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Y obviamente, en la medida en que los años han pasado, algunos cambios han ocurrido en alguna de esas iglesias, en alguna de esas denominaciones, que no necesariamente fueron para bien, pero en principio, básicamente la esencia era la misma, y había más bien diferencia de forma. Por ejemplo, Lutero fue un gran amante de la música, y cuando él comienza introduce muchos elementos musicales a la iglesia. De hecho, Lutero es quien introduce el órgano a la iglesia, y en ese momento el órgano era un instrumento musical que se usaba predominantemente en bares, y cuando Lutero introduce el órgano, no era sacro, entonces. No, fue un escándalo eso en principio. Wow. Juan Calvino no era muy amante de la música, y él saca prácticamente la música en un momento dado de la iglesia por completo, sacó el órgano y todo, y luego reintroduce la música, pero simplemente los salmos. Eran diferencias de forma, a diferencia de cuando Lutero se separa de lo que fue la iglesia de Roma, que eran diferencias ya de esencia, la esencia misma de la fe era diferente. Miguel, y los pentecostales, ¿qué me dice de ellos? Porque esa es una denominación que es muy conocida. Sí, muy conocida, muy esparcida, incluso en América Latina, en África también. Es una denominación mucho más nueva, y es interesante porque quizás pudiéramos remontarnos un poquito hace unos 100 años atrás. En el año 1906, el 18 de abril para ser exacto, el periódico de Los Ángeles, conocido como Los Angeles Times, hace un reporte acerca de un fenómeno que estaba ocurriendo en la calle Azusa Street. Y era que un grupo de iglesias se habían reunido para celebrar cultos juntos, y de repente había mucha gente en esas iglesias hablando en lenguas y hablando de forma extraña y con algunas manifestaciones de ese tipo. Entonces ellos entendían, esa gente que se habían reunido, que esto era un segundo Pentecostés. ¿Te acuerdas que cuando hablamos en el primer programa de Pentecostés? Habían personas que estaban en el aposento alto y que empezaron a hablar. Y que hablaron en lenguas. Entonces este grupo creyó que este era un segundo Pentecostés, de ahí la adopción del nombre de Pentecostales, y es un grupo que se ha distinguido todo el tiempo por hacer mucho énfasis en lo que es el fenómeno de la glosolalia, de hablar en lenguas, y el fenómeno de la experiencia de múltiples señales sobrenaturales, y de ahí el nombre Pentecostés.